Continuamos traspasando este umbral divino, denominado Shobabim, y hoy llegamos a la segunda porción de la historia del Éxodo, la paraschá denominada Vaerá, que comprende del capítulo 6 versículo 2 al capítulo 9 pasuk 35 del Sefer Shemot. Esta es una de las porciones de la Torá registradas en la historia universal, y trata acerca de las famosas 10 plagas que azotaron a Egipto en los tiempos de la esclavitud hebrea. Aunque la escritura nunca dice que son 10, lo sabemos porque se pueden contar. El mundo secular y el cristianismo le llaman plagas. Los judíos le llaman golpes. Dios les dice señales, maravillas y prodigios. Cielo, agua, tierra y fuego son los elementos que impactaron la geografía egipcia, armando una estructura de 3 en 3, demostrando que el Dios de los hebreos es el Dios verdadero y que tiene dominio sobre todo, y siempre con un común denominador, la advertencia. Estos grupos de 3 en 3 están estructurados de forma inteligente y metódica, grande, ligera y sin avisar, de lejos, cercana y sobre el cuerpo. Por eso vemos este orden: sangre, ranas y piojos, moscas, mortandad animal y sarna, granizo, langosta y oscuridad. Las primeras 3 plagas son, dice Dios, para que sepan que yo soy Dios. Las segundas 3 plagas son, dice Dios, para que sepan que yo soy Dios en la tierra. Las terceras 3 plagas son, dice Dios, para que sepan que no hay otro Dios como yo. En el Salmo 78 se habla de las plagas, pero no se mencionan a las últimas 3 de cada grupo. En esta porción se tocan 7 de las 10 plagas. Caso aparte, es la muerte de los primogénitos, que ha sido el milagro más meticuloso de toda la historia bíblica, pues hizo varias distinciones, como por ejemplo, distinguió entre los hijos de cada familia a los primogénitos, distinguió entre hebreos y egipcios. El término con que la Torá se refiere a las plagas es makot, que literalmente significa golpes, o sea, que las plagas son los golpes que Dios da, y en Egipto, el primer golpe se lo da al palo y a la piedra. Éxodo 7:19, y Dios dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. En las siguientes 8 plagas, Dios golpeó a cada una de las deidades que se adoraban en Egipto y que representaban a un ser que tenía las características o virtudes que el ser humano no tiene, y por eso las veneraban. En Apocalipsis 15 y 16 están registradas cuáles son las plagas para los últimos tiempos, lo que significa que Dios va a golpear a la humanidad en aquello a lo que adoran, específicamente a sí mismos. Y por eso, entendemos por qué las plagas del Apocalipsis son la úlcera maligna, la pestilencia, el ardor y los dolores insoportables. Así es como Dios va a golpear a una humanidad que enseña al hombre a adorar al hombre por encima de la adoración a Dios. Cabe mencionar que, en el Éxodo, vemos que realmente Dios no golpea a Egipto por ser un pueblo idólatra, Dios golpea a Egipto porque pretendió retener y someter al pueblo de Dios en un mundo de idolatría. Así como Dios no destruyó a Egipto en su momento, en los días finales, Dios no va a destruir al mundo, pero sí va a golpear a la humanidad, no por ser idólatra, sino por enseñar idolatría y pretender que Israel caiga en ella. Dios va al rescate de Israel como un padre va al rescate de un hijo. Éxodo 4:22-23. Y dirás a Faraón: Dios ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Las plagas entonces fueron señales para demostrar la superioridad de Dios sobre todo lo que adoraban los egipcios. Pero no era el plan de Dios que los egipcios recapacitaran y dejaran la idolatría. El plan de Dios era que los hebreos se dieran cuenta que el Dios de Israel es el Dios único, santo y verdadero, y está por encima de todas las cosas. Y aquí viene una lección terrible para muchos que dudan de Dios. Éxodo 5:2. Y Faraón respondió: ¿Quién es Dios, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Dios, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí el misterio de por qué Dios mismo endurece el corazón de Faraón en más de una ocasión. Porque Faraón dice que no conocía a Dios, pero sí lo conocía porque en la cultura egipcia sí se tenía antecedentes del Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Abraham compartió en Egipto las enseñanzas que Dios le dio acerca de las estrellas del cielo. José, que en todo glorificaba a Dios, gobernó por décadas en Egipto.
Jacob enseñó la palabra de Dios en Egipto. Entonces Faraón sí conocía de Dios, pero lo negó. Esto nos enseña que aquel que niega a Dios, Dios mismo lo va a utilizar para demostrar 10 veces sobre de él todo su poder. También este episodio de las plagas en Egipto y la estructura que tienen de 3 en 3 nos enseña que el costo del pecado se paga al triple, y para muestra, tenemos el pecado original y a sus protagonistas. El castigo a la mujer, parir con dolor a sus hijos, padecer de celos, sufrimientos. El castigo al hombre, trabajar duramente, desgastarse, sufrir. El castigo a la serpiente, arrastrarse, enemistad con todos, muerte. Ahora veamos el castigo para Job, que cuando fue consejero en Egipto, dio su anuencia para que el faraón matara a los niños hebreos, ahogándolos en las aguas del río Nilo al decirle: los hebreos son tuyos, te pertenecen, haz con ellos como a ti te parezca. Ese fue su pecado. Y el castigo fue al triple. Sus hijos mueren trágicamente, se quedó sin propiedades, y perdió la salud. Esta porción trae entonces la crónica de las plagas que golpearon a Egipto, pero para nosotros, en el nivel profundo, nos da el antídoto espiritual por el cual somos inoculados para poder vencer las obras de las tinieblas. Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La instrucción espiritual que recibimos en Shabbat Va'era es la de poder crear y mantener una conexión constante y permanente con la luz del Creador para andar siempre en camino de luz. Por eso, la porción comienza diciendo, Éxodo 6:2-3, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy, Yud-Hei, Bab-Hei. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, Shaddai, más en mi nombre, Yud-Hei, Bab-Hei, no me di a conocer a ellos. Esto tiene muchísimas lecciones, pero hoy nos enfocaremos solo en una de ellas. Dios se manifestó a los patriarcas como el Dios al que todos buscamos. El Dios que nos ayude, el Dios que nos cuide, el Dios que nos provea, eso es el Shaddai. Y así como el Shaddai, Dios se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero ahora a Moisés no se le revela como el Dios protector y sustentador únicamente. A Moisés, y por extensión, a todos los que guardan Torá, se nos revela como el Dios con el que podemos convivir, el Dios con el que podemos tener una conexión permanente. El problema es que nosotros seguimos buscando solo al Shaddai, al Dios que nos ayuda, al Dios que solo buscamos cuando lo necesitamos, pero que no convivimos con Él, sino hasta que lo volvemos a necesitar. Pero hoy, en Shabbat Va'era, Dios se nos revela en todo su esplendor, porque sabe que, a partir de ahora, del momento de la redención de su pueblo, Él va a ser ahora nuestra principal y permanente necesidad. Es por eso que ahora Él revela toda su luz, se manifiesta por completo, para quedar unido a nosotros, y nosotros a Él. Por eso la Biblia dice que, con Moisés, trataba como su compañero, y el Mesías decía: el Padre y yo, uno somos. Ahora bien, el punto de partida para establecer esta conexión permanente con Dios en todo su esplendor está en el secreto de la oración. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, el Mesías toca el punto, y Santiago, el hermano de Yeshua, en el capítulo 4 de su epístola, también toca el tema de la oración, y con ello podemos concluir que hay 3 formas de orar. Conforme a la carne, la persona que quiere demostrar que es muy espiritual y que se siente ser el favorito de Dios. Conforme al alma, la persona que ora con devoción, que pide por alguna necesidad propia o ajena y que tiene la fe para saber que Dios puede responder, y cuando Dios responde, glorifica a Dios y hasta ahí se queda. Solo busca a Dios en la necesidad y luego su vida vuelve a ser la misma que era antes de tener necesidad de buscar a Dios. Conforme al Espíritu, es la persona que ora a Dios por algún motivo, pero entendiendo que la respuesta de Dios implica necesariamente un cambio, es la persona que sabe que al momento en que Dios responda las cosas ya no pueden volver a estar como eran antes, y que su vida debe de tener cambios, porque ese es el punto. Cada oración nos debe de cambiar la vida, porque Dios es creador, y cada cosa que Dios realiza es para crear algo nuevo, no para que las cosas vuelvan a estar como antes. Por eso, el universo está en permanente expansión, porque Dios está creando en todo momento, y cuando Él hace algo por nosotros, es para crear algo nuevo, no solo para satisfacer nuestras necesidades, y ya. Con los patriarcas se presentó así, como el Shaddai, para que lo conocieran, y así se les presenta a los que lo buscan y reconocen que lo necesitan, pero no lo conocen. Pero para los que estudian Torá, ya lo conocemos, y ahora Él se presenta a nosotros, para convivir con Él permanentemente.
Dios reconoció a los hijos de Israel cuando clamaron a Él, conforme al Espíritu, pues en su clamor recordaron el pacto y vieron su deseo y necesidad de cambiar. Éxodo 2:23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y ese es el punto, para establecer una conexión permanente con todo el esplendor de la luz de Dios, orar a Dios con el Espíritu, reconociendo no solo la necesidad que se tiene, sino el cambio que se debe de tener. Profundizando más en la porción, cuando Moisés le habla al pueblo en Egipto, les recuerda los cientos de años de sufrimiento, dolor y muerte, pero que hay una manera de acabar con eso, tener un cambio de conciencia. Y aquí viene una enseñanza divina de Parashá Va'era. Todo dolor y sufrimiento tendrá que terminar, porque ningún daño le ocurre a la persona cuya conciencia está constantemente conectada con la luz del Creador. El Mesías lo dice de este modo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo depende de un cambio de conciencia, y este cambio puede ser ya mismo, y de este modo, ningún faraón y ningún egipcio podrá hacernos daño. En el tiempo de la esclavitud en Egipto, la conciencia del pueblo estaba apagada, su sufrimiento era más grande que su fe, y no podían despertar de ese letargo. Nosotros en estas semanas, estamos en el periodo de las 6 semanas del Shobabim, y es la oportunidad para despertar de nuestra conciencia, y mentalizarnos de que la luz de Dios por completo está en nuestra vida, sin importar lo que ocurra. Si hacemos conexión con esa luz, nada malo nos sucederá, tal como lo dice el Salmo 91, versículos del 3 al 11, destacando los versículos 9 y 10. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Los hebreos querían salir de la esclavitud, pero no podían, porque su conciencia respecto a Dios era de solo una idea lejana, la de una ilusión de un ser que, aunque sabían que existía, no lo tenían presente en sus vidas. Esto es lo que el mundo hace con la espiritualidad de las personas. Hablan de la existencia de Dios, pero lo muestran alejado de ellos. Ante esto, Dios tiene que mostrar su presencia, de una forma impactante, para despertar la conciencia del pueblo, y por eso, la manifestación de las 10 plagas, los golpes de Dios. Porque solamente teniendo conciencia de Dios, se logra salir de la esclavitud, a la que nos somete el sufrimiento. Cuando Israel se da cuenta de que Dios no es un mito histórico, y que no está alejado, sino que está muy presente, entonces comienza a tener conciencia clara de Dios, y es ahí donde el dolor y el sufrimiento ya no pueden retenerlos. Entonces, el único propósito de las 10 plagas era llevar a los israelitas a un estado de conciencia con el cual se pudieran conectar con Dios. Y este es también el propósito de las primeras 6 a 8 porciones del libro del Éxodo. Despertar y purificar nuestra conciencia para crear una conexión permanente con Dios que nos libere de todo mal. Por eso, el mandamiento divino es que la historia del Éxodo, específicamente las primeras 6 porciones de este libro, se las platiquemos a nuestros hijos y hablemos de ellas, andando en el camino. Ahora bien, mantener esta conciencia no es tarea fácil, por eso es importante ver lo que está pasando en el mundo hoy en día y darnos cuenta cómo las plagas se están manifestando. Entonces, si queremos contar con la protección divina, tenemos que crear y desarrollar una convivencia constante y consciente con Dios. Lo que está pasando hoy en el mundo es la manifestación de Dios para despertar nuestras conciencias, para conectarnos con Él y liberarnos del dolor y del sufrimiento. Por eso, la oración del Mesías al Padre es, Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cómo Dios nos guarda del mal? Juan 17:17 al 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Todo aquel que rige su vida conforme a la verdad cuenta con la protección divina y mantiene una conexión permanente con Dios. Porque la verdad es la palabra de Dios. Y en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.